Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes que se presenta un poco inestable y ya les vamos a contar. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1, por tvciudad.uy y también por YouTube. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo que viene con algunas sorpresas en esta jornada, lo tenemos acá. En la tarde sobre todo va a estar desmejorando de los 20 grados, va a subir una máxima de 26, relativamente cálida igual. Esto es para el área metropolitana. Mañana sábado sí que se viene bastante complicado por este ciclón extratropical que Inumet está anunciando. Ya les vamos a dar cuenta un poquito más de ello. Las temperaturas extremas 19 y 23 para el área metropolitana no bajan demasiado, pero sí mañana va a ser un día complejo a nivel del tiempo. El domingo se sigue viendo que va a seguir manteniéndose las precipitaciones, las temperaturas 16 y 21 para el área metropolitana. Y les decimos que está vigente no es una advertencia, es un aviso de Inumet a la población que en esta jornada va a comenzar una desmejora, comenzando por el litoral oeste. Las lluvias están previstas para la tarde de este viernes y se van a ir desplazando al resto del país con lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes con precipitaciones abundantes y bueno, no se descarta la caída de granizo según indica meteorología. Pero bueno, dejamos de lado el tiempo, que bueno, ya es una noticia de por sí, y vamos a adelantarles algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. Y vamos a comenzar con temas políticos porque van a haber varios de estos en este noticiero. Según confirmó AMB Noticias, la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, sería la titular de la cartera de Defensa Nacional, en tanto el senador electo Edgardo Ortuño sería ministro de Ambiente. Algunos de los nombres que han trascendido que serán confirmados la próxima semana por el presidente electo Yamandú Orsi. Por su parte, hay declaraciones del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, quien se anunció su retiro de la vida política y le deseó buena gestión al presidente electo Yamandú Orsi, con quien dijo tener mucho aprecio. También vamos a estar hablando de la salud del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que se dio un último parte médico diciendo que se encuentra en buen estado, que salió de una segunda intervención que se le hicieron por esta hemorragia intracraneal. Se encuentra todavía en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. Como dijimos, meteorología prevé este desmejoramiento, esta inestabilidad para hoy y el fin de semana, que ya dimos cuenta y vamos a profundizar un poquito más. También vamos a estar hablando en la entrevista central de educación, porque recién llegado en esta madrugada del Foro Internacional organizado por UNESCO sobre el futuro de la educación, va a estar con nosotros Renato Operti, quien fue en representación de UNESCO, es además sociólogo, especialista en temas educativos. Bueno, en esta estadía por breves horas en Montevideo va a estar con nosotros 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad? Vemos por dónde circular, por dónde no, @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. De todos modos, les adelantamos que Minas entre Rodó y Guayabos va a estar cortado hasta las 4 de la tarde. Yaro desde Canelones hasta Maldonado, el corte será hasta las 5 de la tarde y también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular en Asunción entre Minas y Magallanes. Recordamos, @IMTránsito y MB Transporte para seguir cualquier cambio. De todos modos, sabemos que el sol se está ocultando en Montevideo y relativamente fresco para lo que fue las jornadas anteriores. Y la que viene cargada es la agenda del presidente electo, que ha tenido en las últimas horas varias reuniones. Ya las habíamos anunciado, esta vez fue con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, donde abordaron el reciente acuerdo comercial firmado entre los bloques regionales, Unión Europea-Mercosur. Tras el encuentro, el diplomático sostuvo que la firma final del acuerdo no será algo muy rápido.
Fue un primer encuentro después de las elecciones, muy cordial, justamente para hablar de las cosas más relevantes que tenemos en común, lo que viene por el futuro, la agenda, lo que es importante para Europa y lo que va a ser importante para Uruguay en su relacionamiento Sobre con el Europa. acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿qué se pudo avanzar? Se dijo exactamente lo que se dijo el otro día, lo que se hizo, cuáles son los próximos pasos, cómo se llega del anuncio a la firma y nada, destacamos la importancia de hacerlo de todas maneras. Se cerraron las negociaciones y ahora vamos a trabajar para lograr que los Estados miembros de la Unión Europea apoyen. ¿Cuánto tiempo puede tardar esa firma del acuerdo? Imposible decirlo. Antes de todo hay que traducirlo en los idiomas de la Unión Europea, hacer la revisión lingüística y luego se planteará la firma. No será algo muy rápido. También mantuvo encuentros con el embajador de Japón, con quien tiene un buen relacionamiento desde que Orsi era intendente de Canelones. No se trataron en el encuentro temas comerciales específicos, pero sí el unir mayores lazos entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de Japón. Consultado específicamente acerca de si habló con Orsi de la posibilidad de reducir los aranceles a la producción uruguaya en el mercado japonés, el embajador Asari Hideki evitó profundizar en el tema. Hemos conversado para profundizar aún más nuestras relaciones en cualquier campo, incluyendo la economía, comercio, política, seguridad y intercambio cultural. Según información del Instituto Uruguay 21, en 2023 Uruguay exportó a Japón productos por un valor acumulado de algo más de 63 millones de dólares, por lo que Japón no llega a estar entre los 20 estados que más le compran a Uruguay. En otro orden, el embajador japonés ratificó que la historia de varios años de cooperación de su país con las intendencias uruguayas hace que exista conocimiento con Orsi, algo que ayer había mencionado el presidente electo. Tenemos la relación entre Japón y departamento de Canelones por muchos años, cuando el señor presidente electo fue primero secretario general y entonces intendente, y expresé mi agradecimiento por apoyos y amistad por muchos años. Además, estas reuniones con representantes diplomáticos han habido otras y según pudo saber MB Noticias, la senadora Sandra Lasso estaría ocupando en el próximo gabinete la cartera de Defensa Nacional, en tanto ha trascendido que Edgardo Ortuño, de la vertiente ardillista, ocuparía la titularidad del Ministerio de Ambiente. Las especulaciones sobre la conformación del próximo gabinete son permanentes en estas horas. Distintos medios de comunicación difunden nombres más o menos probables como futuros integrantes del gabinete ministerial. El único confirmado es Gabriel Odone en Economía, a quien se suma Alejandro Sánchez como secretario de Presidencia y Jorge Díaz como prosecretario. MBD Noticias confirmó que Sandra Lasso, integrante del espacio 609, senadora actual y electa para el próximo periodo parlamentario, será la ministra de Defensa. Lasso contará en esta cartera con el asesoramiento del exministro José Bayardi, quien está actualmente jubilado pero sigue trabajando en temas de defensa. El país suma ahora al senador electo y exdirector de OCE, Edgardo Ortuño, como futuro ministro de Ambiente del gobierno de Yamandu Orsi. Fuentes del Frente Amplio manejan como seguros los nombres de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista para el Ministerio de Trabajo, la actual diputada y electa senadora Cristina Lustenberg como próxima ministra de Salud Pública y la diputada y senadora electa del espacio 609 Cecilia Cairo como titular del Ministerio de Desarrollo Social. También el senador electo del espacio 609 Alfredo Frati aparece como el candidato con más chance de encabezar el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el actual senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Maía, para el Ministerio de Educación y Cultura. Suena con fuerza el nombre de Guillermo Monsechi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, para ocupar nuevamente la titularidad del Ministerio de Industria. Además, según pudo saber MBD Noticias, Odone ya maneja los nombres de quienes estarán a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Banco Central, el Banco República y el Banco Hipotecario del Uruguay. Fuentes cercanas al presidente electo dijeron a MBD Noticias que en estas 4 altas responsabilidades los nombres elegidos por Odone corresponden a técnicos muy respetados.
Por su parte, la senadora electa Cristina Lustenberg, quien es una de las personas que también está señalada como que estaría a cargo del Ministerio de Salud Pública, habló sobre la situación del CASMU en base a el informe que presentaron el equipo de interventores al Parlamento. También se refirió a la posible integración del gabinete. Con una gran preocupación y responsabilidad por saber que es la tercera institución de salud más grande del país, con casi 180.000 socios, que lo que más hay que cuidar es la calidad asistencial, la respuesta que sientan los usuarios en esta inestabilidad, que la institución tenga y mantenga los indicadores de calidad asistencial, y también conversando con los trabajadores, que son cerca de 7.000 trabajadores médicos y no médicos, que viven esta situación con mucha inestabilidad. Entonces hay que conversar mucho con cada uno de los actores, muy preocupados porque es un actor clave dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y también observando cómo en esta administración de verdad hemos tenido preocupaciones y situaciones graves, como fue el cierre de Casa Galicia, como hoy es la situación en el CASMU, como es la situación de CUDAN, cada una con sus particularidades, pero habla quizás de una rectoría no débil que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública en velar por la estabilidad económico-financiera, por la estabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces nosotros con mucha cautela, con mucha serenidad, lo que estamos dándole seguimiento, porque lo que más nos importa es cómo están percibiendo esto los usuarios del CASMU y los trabajadores del CASMU. La senadora electa se refirió a las posibilidades de encabezar el Ministerio de Salud Pública en la futura administración. Por ahora, la función que la ciudadanía nos dio, Martín es senadora electa, así que las demás... ¿Ha habido contactos? Tuvimos los contactos políticos, pero el gabinete conformado lo va a decir el presidente electo, Yamandu Orsi. Iba a decirles que la coordinadora del Grupo de Antropología Forense, Alicia Luciardo, dijo que el plan de búsqueda de enterramientos para 2025 se va a centrar en 2 zonas. También se refirió a la ampliación del banco genético de familiares para cotejar datos que puedan surgir. Con esta conformación del equipo de 11 personas y 3 retroexcavadoras en simultáneo, pensamos que vamos a seguir con el batallón 14 y con este predio privado, sin dejar de lado las posibles intervenciones puntuales y de corto aliento que puedan aparecer. Tenemos algo de información en relación a posibles enterramientos que lo sumamos al estudio del paisaje y a lo que ha sido el relevamiento del terreno a través de fotografías aéreas de distintos momentos, en las que podemos ver que hay un uso de ese predio privado y una forma de pasar tanto a pie como en vehículo desde el predio militar hasta este lugar privado. Entonces creemos que hay una circulación, o sea, constatamos la circulación en la época, y a eso también le sumamos alguna información de vecinos que recuerdan de la época ese uso o esa circulación militar en este predio privado. Entonces de ahí la importancia de la investigación. No tenemos datos certeros de dónde pueden ser los enterramientos, siempre son estas informaciones vagas e imprecisas, pero sí hay un marcado al otro lado del Miguelete, ¿no? Del arroyo Miguelete. Personal de Sara realizó un paro debido a errores y diferencias en la liquidación. Denuncian que varias personas cobraron entre 9 y 15.000 pesos menos que lo que deberían haber cobrado. Las irregularidades se dieron básicamente en Punta Carretas Shopping, y además denuncian maltrato, hostigamiento y persecución sindical. Apareció el último cobro con cifras bastante lejos de las que las trabajadoras venían percibiendo, en algunos casos hasta 9.000, 11.000 pesos menos. Y bueno, y esto acompañado de un proceso que sí veníamos de antes conversando con la empresa, que era la falta de disponibilidad de poder ver los recibos salariales y las planillas por las cuales las compañeras se les termina adjudicando la comisión. Esto se complicó sobre el fin de la semana pasada. Habíamos logrado más o menos resolver, la empresa planteó que rápidamente iba a hacer una reliquidación que iba a terminar de ayudar en esa cuestión salarial, pero bueno, el día lunes nos encontramos con un despido que hace difícil de por lo menos decir la empresa cuál es el argumento. En una trabajadora de 22 años en la empresa, sindicalizada, cuando en el propio ministerio habíamos acordado que por lo menos con las delegadas se conversara sobre la situación de un despido, no hubo aviso ninguno.
Y bueno, y ayer detona la bomba, podríamos decir, en realidad con esta situación donde las compañías les hacen la reliquidación, pero algunas compañeras cobraron 600 pesos de reliquidación. Vamos a hablar de transporte y de boletos, porque el precio del boleto común en Montevideo aumentaría a partir del 1 de enero 2,50 pesos, según pudo saber MBD Noticias. Según pudo confirmar el noticiero, el ajuste tomará en cuenta la evolución anual del índice de precios al consumo, lo que implicaría una suba del orden de 5,5%. La Intendencia de Montevideo trabaja en la definición del ajuste del precio del boleto que comenzará a regir desde enero del próximo año. Fuentes de la comuna informaron a MBD Noticias que la intención es que el precio del boleto sea en línea con un ajuste por IPC de aproximadamente el 5,5%. Esto implicaría una suba del boleto común en el entorno de 2,50 pesos aproximadamente. Lo que se busca es que no sea un aumento automático para todas las categorías de boletos existentes. La Intendencia ha intentado no subir el boleto ABC y que la suba del boleto del usuario frecuente esté por debajo del boleto global. En la Intendencia se analiza tanto el aumento del IPC como las posibles variables en cada categoría de boletos para definir los precios. El anuncio del ajuste en el precio del boleto se realizará la última semana de diciembre. La economía uruguaya creció 0,6% en el último trimestre, en el tercer trimestre del año, con respecto al segundo, según un informe de cuentas nacionales divulgado este jueves por el Banco Central. Con respecto a igual trimestre de 2023, el Producto Bruto Interno creció 4,1%. El informe refleja un crecimiento generalizado del nivel de actividad de la producción, con especial destaque de la industria manufacturera. Este renglón de las cuentas nacionales tuvo un crecimiento de 8,2% interanual, explicado básicamente por la refinación de petróleo y la producción de pasta de madera. En el caso de la refinación, el incremento se explica porque en el tercer trimestre de 2023 se produjo la parada de la refinería de La Teja, mientras que para el segundo ítem, este año comenzó la producción a pleno de la segunda planta de UPM. El rubro energía eléctrica, gas y agua también mostró un fuerte incremento de 15%, que se explica básicamente por la mayor generación de energías renovables y el aumento de las exportaciones a Argentina. Las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron 11,8% en el tercer trimestre con relación a igual lapso de 2023. Según el informe de cuentas nacionales, este crecimiento está explicado principalmente por el aumento de las colocaciones externas de soja, seguido de productos farmacéuticos, celulosa y energía eléctrica. El consejero de la ANEP, Julián Mazzoni, en representación de los docentes, dijo que el próximo gobierno deberá desmontar algunas de las políticas educativas llevadas adelante por esta administración. Además, llamó a mejorar el presupuesto y a fomentar la participación democrática de docentes y estudiantes. Debería mejorar el presupuesto de manera importante y sobre todo tendríamos que volver a procesos de democratización que tienen que ver con la reconfiguración de los consejos desconcentrados y un amplio proceso de participación democrática que tiene que ver con el papel que juegan las asambleas técnico-docentes y también la negociación colectiva y el papel que va a jugar la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza en la discusión de ese presupuesto, del salario y las condiciones de trabajo. Consultado sobre las declaraciones del presidente electo que dijo que no se plantea una reforma educativa y va a mantener las cosas buenas que se hicieron, Mazzoni dijo que no sabe a qué se refirió. Hay que empezar a desmontar muchas de las cosas que están. Obviamente que hay cosas que yo no sé a qué se refiere el presidente electo, pero hay cosas que vienen de mucho antes inclusive y que se han puesto como si fueran transformaciones muy importantes. Y Mazzoni dice que el Ministerio de Educación y Cultura avanza en un proceso de privatización de la educación debido al decreto que flexibiliza el acceso a bachilleratos y obtención de títulos terciarios en instituciones privadas. Hubo un cambio político y no es justo que 2 días después de la elección, donde se derrota la línea política que el ministro de Educación y Cultura representa, saque un decreto de estas características que confirma lo que hemos sostenido, y es que desde el Ministerio de Educación y Cultura se avanza en un proceso de privatización de la educación. Se está excluyendo al Consejo Directivo, al representante de la ANEP en ese elemento que define la política en materia de educación.
educación terciaria privada. El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, anunció su retiro de la vida política y también le deseó suerte al presidente electo Yamandú Orsi en su administración, además con quien dijo sentir un gran afecto. Aseguró que el Frente Amplio trabajó muchísimo recorriendo el interior profundo y escuchando a la gente y que el presidente Luis Lacalle Pou viene realizando una excelente gestión que el Partido Nacional no logró capitalizar. Tengo un afecto de 10 años de compañero en el Congreso y a veces el común denominador de la gente no entiende que una cosa es la vida parlamentaria y otra cosa es la comunión que existe entre los intendentes de diferentes partidos. En la vida parlamentaria se manejan por ideologías, por procedimientos, por ideas y en el caso de los intendentes todos del partido que seamos tenemos problemas en común. Y por eso tratamos de lograr que las cosas sean en consenso. Vidalín dijo que el presidente Luis Lacalle Pou debe descansar para luego postularse en las elecciones de 2029 y señaló que lo acompañará desde el llano. El anhelo de alguien que lo quiere es que está bien que descanse, le va a venir bien un descanso, pero a mí lo quiero con todas las fuerzas y con todas las ganas para que cuando lleguen los próximos tiempos electorales, con esa característica que él tiene de cercanía con la gente, que la mantenga viva, que mantenga esa luz que nos ilusiona a todos y que sea el candidato al Partido Nacional. El fiscal especializado en delitos de crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que es sumamente importante que la causa que investiga los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y de Selmar Michelini, que desde julio a octubre estuvo paralizada y que ahora además retomó la acusación públicamente. A su vez, Percivale dio detalles del interrogatorio a José Mujica y Lucía Topolansky en la investigación que lleva adelante por los hechos del 14 de abril de 1972. Interrogatorio que trascendió a la luz pública porque justo coincidió con la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a La Chacra en el mismo momento que se retiraba Percivale. Hay un conjunto muy importante de interrogatorios en marcha, en principio sobre actores integrantes del EPLN, pero también van a ser citados en calidad de testigo, en principio, todos los policías y militares que presumimos que hayan actuado. Lo que tiene que quedar claro que en principio no visualizamos la posibilidad de imputación porque la gran mayoría de los responsables han muerto. Entonces es muy difícil que se logre una imputación, pero sí establecer verdad sobre un hecho que no fue investigado por nadie, porque esto no lo investigó ni la justicia ordinaria en su momento, porque este hecho pasó en democracia, no lo investigó la justicia militar, que enseguida comenzó a actuar a partir de esos hechos, y tampoco hubo un estudio muy importante del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos, que generalmente hacen estudios muy importantes sobre cada una de las víctimas, y en este caso no. Entonces, un desafío muy importante para la Fiscalía encarar esta investigación, que recordemos que fue el hecho más trágico en el Uruguay, donde murieron 12 personas. Y aún todavía ahí en plena democracia, al menos, ¿no? Sí, y como consecuencia de esto, además, se resolvió el estado de guerra interno, se resolvió suspender las garantías, se aprobó la ley de 14.068 de seguridad del Estado, que permitió la acción de la justicia militar contra civiles. Bueno, si habrá tela para cortar en un hecho tan significativo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista histórico y político. El municipio B solicitó a la Intendencia de Montevideo legislar sobre la prohibición de la arquitectura hostil. Esto tras el fallecimiento de un hombre de 30 años que tropezó y cayó muriendo a causa de clavarse unos pinchos en su caída, ¿no? El municipio le ordenó al equipo inspectivo la realización de un relevamiento para avanzar en las intimaciones a quienes habitan las viviendas en las que hay instalaciones que pueden ocasionar daño. En una semana prácticamente se detectaron más de 300 casos en los cuales estamos intimando al retiro de estos elementos punzantes.
hemos tenido y estamos teniendo una muy buena receptividad. Hay algunas rejas inclinadas que, digo, no dejan que las personas se sienten, por ejemplo, en el antepecho, pero no generan absolutamente ninguna peligrosidad. Entonces existen elementos para que pueden dar privacidad, ¿verdad?, a las construcciones, a los vecinos, a las vecinas, a los comercios, para que, bueno, nadie se instale definitivamente ahí, pero a su vez que no generen peligro, ¿verdad? ¿Observan que la colocación de estos elementos ha venido creciendo respondiendo a la problemática de la gente en calle? Sí, esto en realidad tampoco es particular ni siquiera de nuestro país ni de nuestra Montevideo, sino que es algo que existe a nivel mundial. El tema es que justamente, inclusive, esto está dentro de un campo que se llama arquitectura agresiva o arquitectura hostil, en realidad, y este es un componente muy claro cuando se genera esa peligrosidad. Siguiendo el mismo tema, la familia del hombre que falleció por esta caída y ser afectado por estos elementos cortantes solicitó que se retiren este tipo de elementos en la vía pública para evitar futuros accidentes. En una carta pública que hizo la familia, pidió empatía a la población sobre la situación y rechazó que se partidice este suceso. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Renato Operti sobre cuál es el futuro de la educación, cuáles son los pasos que tiene que dar Uruguay en este sentido. Esto y otros temas, enseguida de la pausa. Este segundo bloque de Medio Noticias vamos a hablar de un tema que estuvo presente en la campaña electoral, capaz que no demasiado, pero bueno, el tema de la educación siempre importa y para hablar de esto estamos recibiendo con mucho gusto a Renato Operti, que acaba de llegar de un foro internacional sobre el futuro de la educación que organizó UNESCO. Un gusto que estés esta mañana con nosotros, que acabas de llegar. Sí, acabo de llegar de un viaje muy largo de Corea, de un foro que organizó, como tú bien decías, Pilar, sobre los futuros de la educación, el Ministerio de Educación de Corea y la UNESCO. Y la verdad que uno viene con las pilas muy cargadas porque sería bueno que el Uruguay, no para imitar, porque nunca hay que imitar nada, pudiera ver lo que está aprendiéndose Corea para los próximos años en materia educativa, que realmente abre la perspectiva de un cambio muy profundo a nivel del centro educativo, a nivel de poner en el tapete un tema que creo que alguna vez hemos conversado, que creo que tenemos que poner mucho más énfasis, que es todo el tema de la sostenibilidad. Por ejemplo, tuve la posibilidad de estar visitando escuelas y centros educativos de educación media y vi, por ejemplo, cómo los jóvenes, vendría a ser como acá séptimo, todavía noveno, o primero, segundo y tercero de escuela técnica o liceo, para que la gente lo... Y toda la comunidad educativa, los educadores, los padres, las madres, los alumnos, las alumnas, todos trabajan como eje central el cambio climático. Entonces, lo que uno dice, bueno, pero ¿hubo un cambio de currícula? Sí, relativamente, porque cada una de las disciplinas sigue dentro de sus carriles disciplinarios, pero todas colaboran, todas contribuyen a trabajar el cambio climático, desde la producción de una película, de una historia de la vida, hasta las plantaciones que vi de los jardines, hasta las relaciones con la naturaleza, las relaciones con los animales, las relaciones entre los humanos, la relación entre diferentes culturas. Por ejemplo, vi cómo, por ejemplo, se trabajaba todo el tema de la relación histórica de Corea con China, con Japón. En fin, a ver, es como una mirada donde uno encuentra que los jóvenes, y hablé mucho con ellos, tuve la posibilidad de conversar y también con los docentes, se entusiasman con algo que realizan además, Pilar, algo que me parece como que... con proyectos, Exactamente, como proyectos. Pero eso, a ver, eso para el Uruguay del futuro, que vos estás poniendo mucho el énfasis, no es que nos impongamos a tener ciertos grados de conflicto o discusión respecto a una disciplina así y otra. No, el tema no es ese. El tema no son las disciplinas aisladas. Son como las disciplinas, el conocimiento de las ciencias humanas, ciencias sociales,
de las ciencias experimentales, de la matemática, de la lengua, todas colaboran a que los jóvenes pongan la mirada en su sostenibilidad, porque hoy por hoy vivimos en un mundo insostenible. Si nosotros mantenemos nuestros actuales modos de producir, de consumir, de relacionarnos con la naturaleza entre los humanos, no hay futuro para nuevas generaciones. Claro. Entonces la UNESCO está poniendo mucho énfasis esta idea de construyamos futuros para nuevas generaciones. Y bueno, yo ahí tuve la posibilidad de exponer sobre ese tema en el marco de esa conferencia. Ya voy a ir a eso porque vi que además estuviste en uno como moderación y en otro como ponente, ¿no? Sí, en exacto, este encuentro, pero ¿cuáles son los énfasis? Es decir, ¿hacia dónde, qué pasos tendría que dar? Yo pienso ya vinculado a Uruguay, ¿no? Claro. Para lograr dar pasos a un cambio en la educación, porque hace años estamos diciendo que hay una crisis educativa, parece Sí. que no se resuelve o que cambia de un gobierno a otro. Es decir, ¿hacia dónde se están dando pasos? ¿Hacia dónde tendría que ir? ¿Y qué se requiere? Yo creo que tenemos que desintoxicar la discusión, y creo que el presidente electo lo ha dicho, el presidente Yamandu Orsi, en cuanto a no enredarnos en discutir reforma sí, reforma no, transformación sí, transformación no. Si vamos por ese camino, vamos a terminar lamentablemente en la crispación política y los más perjudicados van a ser las nuevas generaciones, los jóvenes, en su educación. Yo creo que en Uruguay todos los gobiernos, desde el retorno a la democracia, han tenido la intención de cambiar la educación, de modificarla con diferentes énfasis. Yo creo que una de las personas que más simbolizó ese proceso de cambio y que ha sido reconocido tanto por los diferentes partidos políticos fue en su época Germán Rama, pero hubo otros intentos igualmente con intenciones de cambio. Yo creo que nosotros tenemos que poner la mirada en algo que yo creo que lo dijo el profesor Yamandu Orsi en estos días, y me parece que está bien decirlo claramente, en cuanto a la necesidad de un acuerdo educativo. Se podrá llamar acuerdo, pacto, la UNESCO en esta reunión de Corea habla de un nuevo contrato social en educación, que va muy en esta línea. Inclusive creo que la UNESCO podría, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos y otras organizaciones, ayudar al Uruguay a pensar ese nuevo contrato social de educación. Ese acuerdo educativo tiene que estar pensado para 10 años o más. O sea, los países que más progresan. Cuando yo vi en Corea, por ejemplo, vi que estaban hablando de la educación al 2036. Y estaban tomando decisiones estratégicas político-educativas sobre un periodo. O sea, el primer tema es pensar la educación en perspectiva de largo aliento. Animarnos el sistema político, hoy gobierno, oposición, en roles distintos dentro de unos meses, para ese acuerdo educativo. Ahora, tú bien decías, Pilar, ¿en qué hay que poner el énfasis? ¿En qué contenido? Yo creo que hay que poner énfasis en dos contenidos fundamentales. Uno es que la educación tiene que ser una herramienta fundamental para que una sociedad pueda tener bases sostenibles y fuertes de democracia, convivencia, inclusión e igualdad. Más allá de los matices, la educación sigue siendo la principal herramienta que tiene una sociedad para fortalecer la democracia, la justicia social, la inclusión y la convivencia. Ahora, a veces, y acá te pongo una cosita, terminan sexto y algunos realmente, digo por cómo los toman en el liceo o ahora esa extensión, y no saben a veces ahí va a ser el punto central. Si vos haciendo una generalización. No, está bien, está perfecto. No. El objetivo tiene que ser ese y formar, me parece, seres libres y pensantes. Porque hay libertad si podés pensar por ti mismo. Y eso es fundamental en la educación. Pensamiento, lo se llama hoy día en el mundo, se llama pensamiento autónomo, creativo, futurista, solidario, también muy importante. Entonces, para todo eso hay que poner la batería en lo que tú acabas de decir. El Uruguay tiene un problema muy serio, que más allá del gobierno que ha pasado de turno, el Uruguay no ha movido en varias décadas la aguja de los aprendizajes, en las cuestiones fundamentales que tienen que ver con aprender a leer, con aprender a escribir, con matemáticas, con aplicar la ciencia, volver las matemáticas. Entonces, el Uruguay tiene un problema muy serio ahí, muy serio que no lo ha podido resolver. Tiene un problema muy serio. Las alfabetizaciones fundacionales que se llaman en el mundo, para ponerlas claras, son la producción oral y escrita, saber producir, saber comprender un texto, las matemáticas, las ciencias, las humanidades, lo socioemocional, que hoy aparece como algo muy importante, el bienestar socioemocional del alumno y del educador, y las alfabetizaciones digitales, que tenemos que hacer un medio análisis de los uruguayos y uruguayas, en el sentido que hemos tenido una formidable herramienta de inclusión social y educativa que ha sido Ceibal, que se ha mantenido
pero no hemos modificado los valores tan altos que tenemos de alumnos que no tienen las alfabetizaciones fundamentales digitales. Algo está pasando. ¿Y qué pasa? ¿Se puede hacer con la base que tenemos hoy? ¿Se puede realmente mejorar y ser un país como de avanzada? Se puede hacer siempre y cuando el sistema político, me parece, y es simplemente algo que lo planteamos en un artículo que acabamos de publicar en El Observador en el día de ayer, decíamos que uno de los objetivos fundamentales es lograr como meta del Uruguay que por lo menos 3/4 partes de los alumnos que están en la educación básica y media, o sea que van desde el primer año de primaria al 9º grado, logren tener los conocimientos y las competencias fundamentales para poder pensar, para poder escribir, para poder leer críticamente, para poder desempeñarse en su vida aplicando los conocimientos de la ciencia y la matemática. Eso tiene que ser un objetivo fundamental de país. Un país como el Uruguay hoy, Pilar, donde la mayoría absoluta de los jóvenes no logran tener las alfabetizaciones básicas en la lengua, las ciencias, las matemáticas, no es un país viable. Por más dinero, por más que hablemos de los problemas, por más inyección, si nosotros no logramos resolver esos problemas básicos, ¿para eso qué hay que hacer? Hay que poner una gran énfasis en lo que se llama en el mundo la inversión pedagógica. ¿Qué significa eso? Invertir muchísimo en estudiar cuáles son las mejores estrategias para que los alumnos puedan aprender a leer y a escribir y aplicar la ciencia. Eso es invertir en estrategias de enseñanza. Ahora, y eso nos está faltando. Nos está faltando históricamente. El Uruguay ha descuidado la inversión pedagógica. El otro día Kirichi hablaba también de la inversión didáctica, que también tiene que ver con los aprendizajes de las disciplinas. Es eso, inversión pedagógica, inversión didáctica, inversión docente, invertir en la formación docente, que es clave. Es clave formar docentes versátiles, flexibles, con manejo integral de los saberes. Y también, Pilar, es fundamental la inversión social, porque tenemos una cantidad de niños y niñas y adolescentes que están en contexto de vulnerabilidad, que requieren de acompañamiento social y personalizado para lograr esos niveles de alfabetización que estamos hablando. Pero con los niveles actuales que tenemos de analfabetismo, el Uruguay no es viable como una sociedad integrada. Y eso creo es el tema que a mí un poco me preocupa, que en la agenda política a veces no se abren los aprendizajes. Sin aprendizaje no hay educación, sin aprendizaje no hay convivencia, no hay democracia, no hay sostenibilidad de país. Entonces yo creo que ahí es donde el Uruguay tiene que dar un salto muy fuerte en calidad. Ya tenemos que cerrar, pero justamente tú moderaste un tema sobre de los currículos y la evaluación de la pedagogía, sí. ¿No? Se debe montar, por ejemplo, el marco curricular común que se implementó ahora, o tiene que hacerse otra cosa en este tema. El marco curricular es una herramienta. Y además de la participación docente, es algo que es una herramienta. Dos temas ahí, Pilar, pues que tenemos mucho tiempo. ¿No? ¿Participación docente? Sí, claro que tiene que haber participación. Quizás como lo he escuchado, por ejemplo, a Kirichi hablar en estos días, ¿por qué no hablar de participación de jóvenes también? Porque el Uruguay tiene transformaciones educativas que han sido históricamente adultocéntricas. Nos hemos olvidado de los jóvenes. Los jóvenes están ahí. Viste que de los jóvenes y de los docentes poco se habla, ¿no? De sus necesidades, de su diversidad. Hay que pensar en nuevos mecanismos de gobernanza de la educación con incorporación de los jóvenes. Yo creo que ese camino hay que transitarlo. Y respecto al marco curricular, el marco curricular es una herramienta. Acá lo importante es tener claridad en para qué y por qué queremos educar y cómo hacerlo. Y los jóvenes de mañana tienen que ser educados en sostenibilidad, en cambio climático, en biodiversidad, en conocer mejor su relación con la naturaleza, porque si ellos no tienen esos conocimientos, no van a poder vivir en un mundo sostenible. Entonces, ¿tienes confianza? ¿Confianza en qué se puede hacer acá? Yo creo que tengo confianza en que esos 4 o 5 puntos de acuerdo que pueda haber, extensión de tiempo pedagógico, educación inicial, universidad pedagógica, se pongan todos dentro de un marco, pero sí, no como instrumentos solos, como instrumentos al objetivo fundamental que el Uruguay tiene que mejorar significativamente las alfabetizaciones fundamentales en la lengua, la ciencia, las matemáticas y las humanidades para hacer un país viable. Sí, más tiempo pedagógico, más tiempo completo, universidad de la educación, estamos de acuerdo. Inclusive se puede hacer un combo muy interesante entre universidad pedagógica, Saibal y centros educativos para poner una gran inversión pedagógica. Se pueden hacer cosas muy fuertes para que Uruguay dé un salto. Para eso se necesita voluntad política, creo que el presidente electo ha manifestado esa voluntad, creo que la oposición futura también lo tiene. Bueno, pongamos la mirada ahí
y dejemos un poquito de lado esa rencilla política de transformación sí, cambio sí. Eso es inconducente, irrelevante, sobre todo para los jóvenes que vienen. Me voy a quedar con esa esperanza entonces. Gracias, Renato. Por Gracias a ustedes, un placer. Nosotros ahora nos vamos a exteriores y nos vamos a encontrar con nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en la Casa de la Cultura, en la zona del Prado, para hablar de las diversas actividades en el marco de un programa denominado Aprender Siempre del Ministerio de Educación y Cultura. Y estamos con Flavia Robeta, educadora, y también con dos integrantes de estos talleres, Daniel y Santiago. Comienzo contigo, Flavia. Muy buenos días. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se puede contar del programa? ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, buenos días para todos y muchas gracias por este ratito. Yo soy educadora del programa Aprender Siempre, del MEC, como recién mencionabas. Para quienes no lo conocen, es un programa de educación no formal que lo que hace es desarrollar espacios socioeducativos con personas jóvenes, adultas, personas mayores, en Montevideo, en varios departamentos del país. Y en ese sentido, este año, junto a Juan Saco, que fuimos dupla de educadores, tuvimos la oportunidad de trabajar en un centro nocturno para personas en situación de calle, que es uno de los 3 centros que es gestionado por la Cooperativa de Trabajo Aves de Paso. Queda acá a poquitas cuadras de Casa de la Cultura, en Caiguá, casi Millán. Y bueno, ahí desarrollamos un proyecto junto a un grupo de participantes que se acercó. La particularidad que tiene este programa como metodología es que los proyectos se construyen de forma colectiva con los participantes. No es que venimos con contenidos y un programa preestablecido, sino que tenemos un eje temático, que en este caso era arte, lenguaje y comunicación, y en ese marco desarrollamos una propuesta socioeducativa a partir de los intereses que los participantes pusieron sobre la mesa. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, ahí ellos tenían mucho interés y motivación por trabajar todo lo que es habilidades de comunicación y expresión, la interpretación, la actuación, fortalecer la oralidad, acercarse o revincularse al hábito de la lectura y la escritura. Bueno, y en ese marco se empezaron a desarrollar muchas actividades de producción de texto, creación de personajes, relatos, contar historias, y buscábamos como indagar en qué intereses o temas les preocupaban, les inquietan o los motivaban para bueno, que fuera como el eje disparador de todos estos trabajos. Ahí surge la idea de utilizar el concepto volqueta, la experiencia volqueta, como un concepto y resignificarlo a partir de formatos artísticos. Entonces, los participantes tenían como la inquietud de contar sus propias historias en relación a cómo transitan la experiencia volqueta, y a partir de esos relatos poder, bueno, generar y promover un poco la reflexión y problematizar esto en la sociedad, como contar hacia afuera estas historias para generar un poco de ruido y de poder dialogar en sociedad con respecto a esta temática o problemática que nos involucra a todos como ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuántos participantes se trabajó? Bueno, es importante aclarar que estos grupos de participantes y en estos contextos que son de conformación inestable por las características propias que tienen las personas que transitan esta situación, los grupos van como mutando. A veces algunos participantes se van por distintas razones, se van del centro porque se derivan a otros centros, porque se van y ya dejaron de transitar esta situación. Entonces van y vienen, pero el grupo más o menos de 10 participantes que sostuvimos durante todo el año permitió como trabajar en proceso, que a veces es difícil también, como un proceso que se va como construyendo y alimentando a lo largo de los meses, y que pudimos como generar productos concretos, materiales concretos que hoy podemos compartir y mostrar. En ese sentido, el concepto que trabajamos, la experiencia volqueta, nos abrió una variedad infinita de otros temas y aspectos que la incluyen. Trabajamos mucho sobre la desigualdad, la pobreza, pero también sobre la solidaridad, sobre la sociedad de consumo en la que vivimos, sobre el negocio de la basura, sobre el ambiente y el reciclaje. Hubo muchas aristas que trabajamos, que transversalizan como esta problemática. Y bueno, y el desafío que nosotros teníamos como educadores también, y junto con los participantes, era un poco, bueno, lo duro de este tema y de la problemática, entonces cómo corrernos
para contar estas historias, cómo corrernos de lugares comunes como podría ser la revictimización o bueno, la sociedad en la que ciudadanos buenos, ciudadanos malos, cómo salirnos de ese lugar, del drama, de contar estas historias que ya de por sí son tan duras. Estamos hablando de personas que han llegado a situaciones límites en las que han tenido que recurrir a la volqueta para comer, para vestirse, para ir al baño, o sea, cosas que estamos hablando de derechos totalmente vulnerados y que son cosas que no deberían suceder. Entonces, ¿cómo esos temas ponerlos sobre la mesa, despertar la reflexión sin caer como en dramatizar? Y ahí fue que, bueno, como que estos relatos empezamos a convertirlos en otros formatos, en otros lenguajes de comunicación, usar otros recursos, como por ejemplo el humor, el absurdo, el doble sentido, y convertirlos en guiones de materiales que hoy podemos ver audiovisuales. Y así fue que llegamos a producir y a generar 4 materiales concretos que podemos disfrutar y en la muestra que hoy está acá disponible en Casa de la Cultura. Una es una serie de fotografías que son retratos, que se llama Doble Cara, la serie. Ahí habla un poco de la dualidad esta de las personas, una misma persona, cómo podemos estar entre esas dos experiencias de buscar o tirar en la volqueta, y es un poco como promover ahí la reflexión en ese sentido. Después un video testimonial que se llama Mi Primera Vez, en la que los participantes relatan a partir de sus propias historias y experiencias de primera vez con la volqueta, que tuvieron que recurrir a la volqueta por necesidad. Y bueno, ahí en ese video testimonial también como el juego del doble sentido y el humor, como que lleva al espectador como por otros caminos, y resulta que estamos hablando, bueno, no quiero como descubrir en realidad por si alguien quiere venir a verlo, pero bueno. Y otro formato que es una animación, que es un stop motion, que ahí en realidad tiene mucho de metafórico. Ahí usamos el salvavidas como metáfora de la volqueta, y un poco ahí el tema que se concentra en el stop motion es los barrios, la desigualdad, la sociedad fragmentada, o sea, esto de los barrios que en una vida urbana son un reflejo de referencia, cómo se viven y se visualizan los distintos barrios a partir de las percepciones de estas personas que viven esta situación. Y por último tenemos una canción que también fue compuesta la letra por los participantes en el marco de ejercicios de escritura creativa y producción de texto. Compusieron la letra de esta canción y que le pudimos hacer un videoclip. La grabamos en una usina cultural, en un estudio profesional, entonces también eso sumó, el material quedó de calidad para poder disfrutar. Y bueno, estos 4 materiales como que fueron producto de todo ese proceso con este concepto que trabajamos en el año. Muchísimas gracias. Bueno, Pilar, los tiempos apremian, pero nosotros al mediodía les vamos a contar más detalles con la palabra de los 2 participantes, que no dio el tiempo, pero vamos a tener el testimonio ampliado de su vivencia de este taller muy interesante que se está realizando aquí en la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, Juliana. Nosotros vamos a otros temas porque ante el paro que declaró ADEOM en el sistema de recolección, la Intendencia dice que en los municipios C, CH y E verán afectada la recolección en la zona. Se retomarán los servicios de recolección habitual en la noche de este viernes. Dado los volúmenes de residuos que se generan en la zona, el estado de la recolección volverá, como dijimos, a la normalidad no antes del próximo lunes, por lo que la Intendencia solicita a la población que estos municipios C, CH y E puedan sacar los residuos a partir de las 7 de la tarde de hoy y el sábado 14 para colaborar en mantener el entorno en condiciones, agradeciendo la colaboración. Y esta noche es noche de museos, con varias propuestas y actividades en los distintos museos de todo el país, pero también en Montevideo, donde se realizarán distintas actividades. Esto se hace desde el año 2005, cada segundo viernes de diciembre se celebra la Noche de los Museos, una experiencia para todo el público, para acercar la ciudadanía a los museos en horarios que no son habituales y a su vez la oportunidad para los museos de todo el país de sumar nuevas audiencias con el propósito de resaltar la riqueza del patrimonio cultural para todas las edades. El Centro de Fotografía, el Museo Histórico del Cabildo van a estar abiertos, por ejemplo, entre las 6 y las 23:45.
Del ámbito internacional vamos a Brasil, donde su presidente Luis Ignacio Lula da Silva continúa internado tras una segunda intervención. Lula da Silva, de 79 años, tuvo esta segunda operación debido a la hemorragia intracraneal que fue detectada el lunes a la noche y según el último parte que ustedes están viendo en pantalla, está lúcido, conversando con sus familiares y alimentándose bien. El viernes debería estar recibiendo el alta de cuidados intensivos, según estimó uno de sus médicos, Roberto Khalil, y ahí el parte que ustedes ven. Vamos con más detalles de la salud de Lula. Ele está normal, o exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. A evolução foi muito boa e nos 2 dias subsequentes à cirurgia foi discutido esse procedimento complementar. E a paciente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. E esse outro tipo de procedimento foi, como já foi falado, para prevenir ou minimizar o risco de novos sangramentos. El equipo médico que atiende al mandatario brasileño informó esta mañana que mantienen la previsión de que Lula da Silva salga del hospital sirio-libanés de San Pablo entre el lunes y martes de la semana próxima, luego de ser operado de urgencia esta madrugada para drenar un hematoma en su cabeza. El nuevo procedimiento se trató, de acuerdo con su médico Roberto Khalil, de una intervención de bajo riesgo y relativamente sencilla que duró menos de 1 hora, aclarando que no fue otra cirugía ni se realizaba en quirófano, sino que consistía en un cateterismo complementario a la operación ya realizada y que el objetivo fue prevenir posibles nuevos sangrados. Tras ese procedimiento, el equipo médico dijo que el mandatario se encuentra bien y súper estable y según los especialistas el examen neurológico del presidente resultó normal y que la única recomendación es el reposo relativo para que no haga esfuerzo físico y evite el estrés emocional. Khalil señaló que Lula siempre se ha mantenido sereno, siguiendo las órdenes médicas y los protocolos de tratamiento, afirmando que desde el primer momento después del drenaje estaba sentado, comiendo y consciente, según afirmó. Los islamistas radicales que tomaron el poder en Siria suspendieron la Constitución y el Parlamento durante 3 meses. Los rebeldes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, que derrocaron al presidente Bashar al-Assad en Siria, suspendieron la Constitución y el Parlamento durante 3 meses, dijo el portavoz de Asuntos Políticos de las nuevas autoridades, Obaid Arnaout, mientras las fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía continúan su avance en el norte del país, dijo una fuente del Ministerio de Defensa turco. Mientras tanto, en Damasco, se llevó a cabo el funeral del activista sirio Mazen al-Amada, que congregó a decenas de personas tras el hallazgo de su cuerpo en la temible prisión de Sednaya, símbolo de la brutalidad del régimen de Bashar al-Assad, que fue encontrado tras su desaparición en 2020, después de ser detenidos por las fuerzas gubernamentales. Las fuerzas de defensa de Israel, por su parte, han revelado los primeros resultados de su ofensiva contra instalaciones militares estratégicas en Siria, abandonadas por el ejército tras la caída del gobierno, y en los últimos días, cientos de aviones de combate y aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí infligieron graves daños al arsenal estratégico sirio, destacando que se habrían destruido cazas, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y una gran variedad de misiles de alta precisión. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y la televisión estatal controlada por los rebeldes denunció que aviones de combate israelíes bombardearon este jueves los alrededores de la capital Damasco, aunque hasta el momento se desconoce si los ataques han provocado víctimas mortales, denunciando que Israel ha efectuado más de 350 bombardeos en 13 provincias de Siria desde el derrocamiento de al-Assad el pasado 8 de diciembre. Aquí termina esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55, el domingo a las 7 y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8, bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.